Resulta difícil entender por qué a tantas décadas de haber descubierto la estructura íntima de nuestro ADN, a 12 años de haber terminado el proyecto del genoma humano, el mapeo exhaustivo de nuestras instrucciones fundamentales biológicas, y a unos ya pocos años también de haber tenido que cerrar un poco escandalosamente el proyecto del Atlas Genómico del Cáncer, porque es que no tenemos una definición, de acuerdo con la hipótesis convencional, de la causa primaria del cáncer. Vagamente todo el mundo habla, en términos académicos, habla de una mutación. La hipótesis de la mutación genética como origen del cáncer cada vez tiene menos fundamento, no porque falten ejemplos. De hecho, lo que probó el Atlas Genómico del Cáncer, ese proyecto ya terminado por ser infructuoso, es que hay no una, no dos, no 100, sino cerca de 10 millones de deformaciones genéticas, de mutaciones genéticas, de anomalías en el genoma asociadas al cáncer. Unas 24 enfermedades fueron testeadas en un centenar de individuos y resulta que hay tanto como una cifra cercana a 10 millones de aberraciones genéticas. En la vereda opuesta hay una hipótesis sostenida por nuestro laboratorio de investigación y otros centros hace ya una década, que es la hipótesis de la crisis respiratoria, es decir, la cual está apoyada por muchos datos. La crisis respiratoria, en un momento de una injuria orgánica, explica todas las peculiaridades epidemiológicas y clínicas del cáncer de una manera mucho más profunda y completa que cualquier otra teoría anterior. La teoría entonces de la mutación genética está claramente opuesta a la teoría de la crisis respiratoria en un momento de reparación orgánica. Una cosa que queríamos llamar la atención y es la profunda imbricación, la profunda relación entre la anemia, la progresiva anemización que sufrimos los animales superiores, los hombres ciertamente, los seres humanos, en función del tiempo. Tanto que la anemia y la celularidad de la médula ósea, este es medido, la hemoglobina medida en gramos por decilitro y esta es la celularidad medida en por ciento, van deprimiéndose uniformemente con la edad, tanto que la anemia y la pérdida de celularidad de la médula ósea son un verdadero marcador de la edad biológica. Muy llamativamente, desde el lado epidemiológico, hay un incremento exponencial del cáncer con la edad, de manera que se hace incrementalmente más difícil no darse cuenta de esta curva. Hay un pequeño detalle acá, es que desciende, después de los 85 años, desciende la incidencia del cáncer y eso no lo explica la teoría de la acumulación de daño genético. Esto es una aberración que no explica la hipótesis de la mutación genética y sí se explica por una declinación de la capacidad de reparación orgánica, donde las injurias hechas al cuerpo ya no tienen el mismo efecto que antes y no suscitan entonces una crisis respiratoria. Hay dos enfermedades muy interesantes, paradigmáticas para entender el cáncer como un proceso de reparación orgánica fallida. Una es la anemia de Fanconi, una enfermedad muy interesante, una rara enfermedad hereditaria, causada autosómica recesiva, causada por un defecto de los genes que codifican para ciertas células de la médula ósea, es decir, se altera la producción de sangre y se sobreviene cerca de la adolescencia ya un colapso, el inicio de un colapso hematológico. Interesantemente, los pacientes con anemia de Fanconi fallecen por el colapso hematológico, pero accesoriamente se ha visto que se producen múltiples cánceres simultáneos, 6, 7, 12 cánceres simultáneos en la misma persona. Y eso está claramente, ya experimentalmente, sabemos que se debe al colapso hematológico, una caída abrupta, más o menos a este nivel, de la hemoglobina. Es decir, la hipoxia que suscita la anemia de Fanconi, la hipoxia que suscita el colapso hematológico, produce incluso hasta una decena de cánceres simultáneos en una edad absolutamente temprana, en una edad que no tiene nada que ver con el progresivo deterioro de la capacidad respiratoria que normalmente tenemos. El otro punto interesante de esa otra enfermedad es la apnea obstructiva del sueño. En la apnea obstructiva la persona deja de respirar, literalmente deja de respirar hasta 400 veces cada noche y unos 10, 20, 30 segundos por vez. Es muy inquietante y hay toda una posición clínica tomada al respecto, pero lo interesante es que la evidencia que emerge, que pudimos encontrar, es que la incidencia de cáncer aumenta dramáticamente, de manera estadísticamente significativa,
con el incremento de los periodos de apnea obstructiva del sueño. Entonces, la anemia de Fanconi y el colapso hematológico conducen al cáncer simultáneo y masivo en numerosos órganos a la vez. La apnea obstructiva del sueño predispone al cáncer. La anemización progresiva de los seres humanos está correlacionada con un dramático incremento del cáncer con el tiempo. Ya se sabe, todo esto en favor de la hipótesis de la crisis respiratoria, me refiero a respiratoria no de los pulmones, sino respiratoria de las mitocondrias, como momento cero de la carcinogénesis, como evento primario de la carcinogénesis. Una cosa bien sabida, ya probada por Pedersen y otros investigadores, es que efectivamente, como decía Otto Warburg, la función mitocondrial de las células cancerosas está afectada. Hay menos mitocondrias y tienen daños ultraestructurales, solo perceptibles con el microscopio electrónico. Las crestas internas mitocondriales de las mitocondrias de las células cancerosas están afectadas. Y el problema es que ahí es donde ocurre la respiración. Este simple esquema quiere mostrar que la densidad mitocondrial en las células sanas, esto serían las mitocondrias de una célula, es mucho mayor, hay muchas más mitocondrias, en primer lugar. Segundo, la estructura interna, la membrana interna de las mitocondrias está intacta, es allí donde ocurre la respiración celular, por eso hablamos de una crisis respiratoria. Y en el cáncer, por el contrario, está inhibido. Además, ya se ha establecido que hay un incremento de la enzima exoquinasa 2, que es responsable de este proceso de la glucólisis en primera instancia, y una sobreexpresión de los receptores GLUT que transportan la glucosa al interior de las células. Entonces, la exoquinasa 2 está sobreexpresada y los receptores GLUT, de la familia GLUT, están sobreexpresados. Esto en el cáncer apunta todo a lo que decimos. El metabolismo aberrante de las células cancerosas está en el centro de la cuestión y es la hipótesis de la crisis respiratoria, la crisis mitocondrial, en el momento en que el cáncer, el momento inicial del cáncer, parece ser la más robusta y la más elegante y la más completa en explicar todos los aspectos epidemiológicos, biológicos y clínicos del cáncer. Vamos a seguir ahondando en esta cuestión en la medida en que entendamos que la injuria orgánica, cualquier clase de injuria al cuerpo en cualquier tejido, puede producir un cáncer porque suscita una respuesta de reparación orgánica que puede o no ser satisfecha en condiciones aeróbicas. Si el organismo tiene suficiente celularidad en la médula ósea, suficiente hemoglobina y suficientes coenzimas respiratorias y tiene suficientes mitocondrias y una cresta interna de las mitocondrias intacta, puede hacer frente a cualquier daño, cualquier injuria orgánica en condiciones aeróbicas. Si no, la reparación del daño va a tener lugar de todas maneras, pero va a ocurrir en condiciones anaeróbicas. Y eso, queridos colegas, amigos y personas interesadas en general, ese es el inicio del cáncer, como ya probó experimentalmente hace más de 80 años el genial Otto Warburg y otros colaboradores como Krebs, como Meyerhoff, como Fiorell, como Dean Burke, y después el trabajo de otros laboratorios modernos como el nuestro. Así que no hay muchas dudas al respecto. Experimentalmente es claro que la hipoxia está asociada al cáncer y que hace falta una nueva manera, un nuevo abordaje para entender el momento cero o evento primario de la carcinogénesis.